y compartimos pantalla acá. Bueno, entonces, actividad 4. ¿Dónde andará? Aquí está. Bien, entonces voy a trabajar lo que son la actividad antes de la clase y actividad durante la clase. Para ello, pues daré algunas explicaciones frente al tema. Entonces, lo primero, antes de la clase, ¿cuál es la diferencia entre una medición directa y una medición indirecta? Muy sencillo, la medición directa es cuando usted aplica mediante un artefacto la medida. O sea, usted toma algo que le permita medir lo que usted necesite medir. O sea, yo cojo un termómetro, mido la temperatura de una sustancia, puede ser un líquido, de mi cuerpo, a ver si tengo la fiebre. Puedo coger una cinta métrica como esta y con esto medir alguna distancia que me interese. Puedo colocar este aparatico a una superficie plana para ver su inclinación. Entonces, de esa manera, puedo coger una pila y le coloco el tester, que son 2 cablecitos que van a un aparatico donde me da el voltaje de la pila o el amperaje. Entonces, estas son mediciones directas, porque simplemente leo lo que el patrón me está diciendo, el patrón de medida. Y la medición indirecta es la que no puedo hacer con un aparato, sino que requiere de alguna operación para encontrarla. Por ejemplo, si a mí me piden el área de una sala que tiene 6 metros por 3 metros, entonces el área es el resultado de multiplicar 6 por 3. Eso me da un área de 18 metros cuadrados. Esta medida es indirecta porque no tengo un aparato que cuando yo lo coloque sobre la sala me diga 18 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Qué me toca hacer? Medir un lado, medir el otro y resolver una multiplicación. Entonces, eso es una medición indirecta. Bueno, por acá, ¿qué tenemos? ¿Qué es una proporción? Bueno, entonces, antes de la proporción, vamos a hablar de un temita anterior. O sea, antes de hablar de yo proporciones, yo tengo que hablar de algo que se llama una razón. Entonces, coloquemos allí que una razón es una división. Es una división entre dos cantidades que tienen o que poseen iguales unidades de medida. Listo. Esta división, realmente esta división es una comparación. Entonces, hagamos un ejemplo, a ver, un ejemplo de una razón. Ejemplo, una razón.
digamos que por acá yo tenía que las utilidades de una empresa son de $15,000. En un periodo de tiempo, ¿no? En un periodo de tiempo. Y en el mismo periodo de tiempo, para lograr esas utilidades, en la producción se requirió unos costos de $5,000. Entonces, yo puedo hacer una comparación a partir de una razón. Es decir, yo quiero saber cómo son las utilidades respecto de los costos. Entonces, ¿qué es? Pues 15,000 sobre 5,000. Esto nos da 3. O sea, la comparación entre las utilidades y los costos nos dio 3. ¿Eso qué significa? Que yo puedo decir que las utilidades son 3 veces los costos. O de otra manera puedo decir que la tercera parte de las utilidades son los costos. Entonces tengo dos maneras de decirlo, o sea, tengo dos maneras de mirar esa comparación. Entonces, he construido una razón. Entonces, cuando yo hago esta división, aquí tengo una razón. Ahí tengo una razón. Cuando comparo dos cantidades. Observen que esto tiene que tener las mismas unidades, ¿no? Plata, las utilidades son en plata. Y los costos también. Entonces, la razón no tiene dimensiones. Entonces, por eso es que yo puedo decir... ¿Me puedes subirlo? ¿Qué necesitas, hijo? Brother, que si le puedes subir un poquitico. Que no quedó pelo arriba. Gracias. Entonces, yo puedo decir allí que las utilidades respecto de los costos están en razón de 3. O, como lo dije ahora, las utilidades son 3 veces los costos. O una tercera parte de las utilidades son los costos. Entonces, tengo varias maneras de decir lo mismo. Bueno, entonces, eso es una razón. Una división de dos cantidades que tienen la misma unidad de medida. Muy bien. Miremos otro ejemplo. Miremos otro ejemplito por acá. Entonces, este era un ejemplo. Ah, ahí lo puse, ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Dice así, la razón entre la base y la altura de una fotografía es 6:4. Entonces, listo. Entonces, ahí tenemos una manera de escribir una razón. Entonces, esto es una escritura. Esto es una forma de escribir una razón. Pero esa forma, ¿qué significa? Entonces, cuando yo escribo 6, 2.4, como una razón es una división, entonces esto quiere decir que estoy escribiendo 6 dividido 4. 6 dividido 4 nos da 3 medios, si yo simplifico, y en decimal, esto nos da 1.5 el resultado.
¿Qué significa eso? Dice que la razón entre la base y la altura. Entonces, base y altura. Aquí es importante el orden, porque el primer término es el numerador y el segundo término es el denominador. O sea que aquí me está diciendo que la base es igual a 1.5 veces la altura. La base es 1.5 veces la altura. Entonces, si yo tengo esa foto, entonces me está diciendo, mire, esa foto tiene una altura, llamémosla X. La base de la foto es 1.5 esa medida. Entonces ya usted póngale las medidas que quiera. Si esto tiene 10 centímetros, entonces estos serán 15 centímetros. Y así sucesivamente. Usted le puede poner los datos, los valores que quiera X y la relación, la razón se va a cumplir. Que la base es 1.5 veces la altura. Entonces ahora sí usted puede ponerle valores a X y se va a confirmar esa razón. Bueno, muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? La nueva escritura. Cuando yo tengo un dato aquí, 2 puntos, otro valor, estoy hablando de una división. El primer número es el numerador, el segundo número es el denominador. Listo. Bueno. Unas razones muy famosas. O sea que cuando usted le digan razón es una división. Entonces, hay unas razones muy famosas que son las razones trigonométricas. Entonces, haré un recorderis, que son las razones trigonométricas. Entonces, razones son divisiones. Entonces, vamos a ver esas divisiones de dónde salieron. Salieron de dibujar un triángulo rectángulo. No, me quedó malo. Dejémoslo así porque tiene que ser rectángulo. Aquí hay 90 grados. Entonces, en un triángulo rectángulo, les recuerdo que el lado más largo se llama hipotenusa. Que si yo coloco un angulito aquí, llamémoslo teta, este lado está al frente del ángulo, o sea, está opuesto a él. Entonces, este lado le llamaban o le llaman cateto opuesto. Y este, por estar al lado, cateto adyacente. Es importante tener claridad con algo. ¿Eso no es el teorema de Pitágoras? Dime. ¿Ese no es el llamado teorema de Pitágoras? No, pero tener razón en algo tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Pero en este caso no lo necesitamos. Estamos simplemente mostrando los nombres de los lados de un triángulo rectángulo en el cual se cumple el teorema de Pitágoras. Pero en este caso a nosotros no nos interesa el teorema de Pitágoras. Si el ángulo, observen que aquí puse un ángulo llamado teta, aquí pongo el ángulo que está arriba. Si yo hablo de ese ángulo, pues la hipotenusa no va a cambiar de nombre porque la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Pero lo que va a cambiar es que el cateto que esté al lado se va a llamar cateto adyacente. O sea que aquí sí cambió. Porque la palabra adyacente significa estar al lado. Y el que está al frente es el opuesto. Entonces, es importante que no se olviden de esto.
dependiendo del ángulo que usted esté necesitando, los catetos van a cambiar de nombres. El opuesto siempre será el que está al frente. Muy bien. ¿Cuáles son las razones trigonométricas? ¿Qué es una razón? Una división. Entonces, de las primeras divisiones que usted se va a acordar es esta. El cateto opuesto dividido, la medida del cateto opuesto dividido entre la medida de la hipotenusa, eso lo llamaron seno. ¿Pero seno de quién? En este caso, del ángulo. Aquí, para este, sigue siendo lo mismo. Cateto opuesto sobre hipotenusa seguirá siendo seno, pero en este caso va a ser el seno, pero de alfa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Otra razón. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Esa se va a llamar coseno. Esa razón, esa división, esa comparación. Para este caso, se va a llamar coseno alfa. Pero es la misma, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la otra se llama, es la comparación o la razón entre los dos catetos. Es cateto opuesto dividido, lo que mide, ¿no? Dividido entre la medida del cateto adyacente. Y esto se llamó tangente del ángulo. Acá pues va a ser tangente del ángulo que se llama alfa. Muy bien, esas son las tres razones trigonométricas. Las que siguen son tres más, pero son las inversas de las que tenemos. O sea, realmente las fundamentales son estas tres, seno, coseno y tangente. Pero ¿qué pasó? Vamos a hablar de las inversas. A la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto, o sea, la inversa de esta, la invertida, se le llamó cotangente. Acá pues será lo mismo, pero con el otro ángulo. A la del coseno, pero la invertida, hipotenusa sobre adyacente, sobre cateto adyacente, se le llamó secante. Acá pues será secante del otro ángulo. Y por último, a la invertida de la primera, que es hipotenusa sobre opuesto, a la razón, se le llamó cosecante. Listo. Estas son, pero realmente, digamos que las que más trabaja uno son estas tres. No quiere decir que las otras no se trabajen, ¿no? Sino que las que más trabajamos son estas tres. Muy bien. Estas son las razones trigonométricas. Entonces recuerde que razón es una división. ¿Entre quiénes? Entre dos cantidades que tienen la misma medida. Muy bien. Ahí ya tenemos las razones. Vamos a hablar de, hablemos de proporciones. Entonces, definamos qué es una proporción.
Entonces, una proporción es una igualdad de razones. ¿Sí? Es una igualdad de razones. Entonces, yo tengo aquí una razón y cuando ella está igualada a otra razón, entonces tenemos una proporción. Entonces, ¿cómo se lee esto? A es a B como C es a D. Esa es la manera de leer una proporción, una igualdad de razones. Entonces, miremos a ver dónde vamos a necesitar estas proporciones y estas razones. Bueno, una cosa de las proporciones son las clásicas regla de 3, por ejemplo. Acá vamos a colocar, voy a colocar aquí una razón importante, una aplicación importante de las proporciones, ¿sí? Que es lo que se llama o lo que se denomina una semejanza de triángulos. En la semejanza de triángulos encontramos un ejemplo de lo que es una proporción. Vamos a ver cómo lo vamos a averiguar. Voy a hacer un triángulo grande aquí, gigante. Y uno pequeño. Entonces, pongámosle nombres aquí. Este se llama A. La esquina, ¿no? B, C. Entonces, el lado que está opuesto a este vértice, llamémosle minúscula. Minúscula. Acá sería B, C, D, E y F. Entonces, los que están opuestos son los lados. Entonces, será D, será F minúscula, será E minúscula. Estamos mayúsculas. Entonces, los ángulos son en letras mayúsculas, los lados en letras minúsculas. Entonces, tenemos lo siguiente. ¿Qué significa ser semejante? Ser semejante. Significa igual forma, diferente tamaño. Igual forma y diferente tamaño. Eso es ser semejante. Una cosa muy diferente es ser igual. Porque si algo es igual, entonces tengo igual forma, igual tamaño. ¿Sí? Entonces, para no confundir, la palabra semejante significa igual forma, diferente tamaño. Bueno. Entonces, vamos a mirar cómo verificar que eso se cumpla en dos triángulos. O sea, si necesitamos saber si dos triángulos son semejantes. Entonces, para eso tenemos, para saber si dos triángulos son semejantes, tenemos tres criterios. Entonces, vamos a llamarlos criterios de semejanza. Criterios de semejanza. De triángulos, ¿no? Entonces, el primer criterio se va a llamar ángulo, ángulo, ángulo. Entonces, digamos que si yo tengo los dos triángulos y ocurre lo siguiente, que el ángulo A es igual en muchas veces cuando hablamos de figuras, la palabra igual no se utiliza. Se utiliza la palabra congruente. Entonces, ¿qué significa lo mismo, no? Ser igual. Entonces,
el ángulo A es congruente con el ángulo D. ¿Eso qué significa? Que miden lo mismo. El ángulo C es congruente o igual con el ángulo F. Y nos queda por último el ángulo B es congruente con el ángulo E. Entonces, por eso se llama triple A, porque los tres ángulos son congruentes, es decir, son iguales. Cuando eso sucede, los dos triángulos que estoy comparando son semejantes. Recuerden, semejante, igual forma, diferente tamaño. Pudiera suceder que los tres ángulos son congruentes y también las medidas de los lados fueran congruentes. Bueno, segundo criterio. Vámonos acá. Criterio 2. Vamos a llamarlo lado, ángulo, lado. ¿Eso qué significa? Que dos triángulos pueden ser semejantes si el ángulo entre lados correspondientes es congruente. Es decir, vamos a mirar nuestra figurita acá. Acá en nuestra figurita. Observen que vamos a hablar del ángulo B. Puede ser el ángulo B. El ángulo B es congruente con el ángulo E. Son iguales, miden lo mismo. Pero a su vez, el lado C es al lado F como el lado A es al lado D. ¿Sí? Es decir, la medida del lado C del triángulo de la izquierda dividida entre la medida del lado F del triángulo de la derecha debe dar lo mismo que la medida del lado A del triángulo de la derecha dividido la medida del triángulo, la medida del lado D del triángulo de la derecha. Entonces, ese es el criterio lado, ángulo, lado. Bueno, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Nos falta un criterio. Y el tercer criterio, es el criterio tercero, es el criterio lado, lado, lado. Es decir, los lados son proporcionales entre sí. Entonces, pues ahí tengo dos. La medida del lado C de un triángulo, estoy hablando del grande, es al correspondiente del triángulo pequeño. La medida del otro lado del triángulo grande es proporcional a la del mismo lado, pero del triángulo pequeño. Y nos quedaría faltando un ladito que sería C con F, A con D y nos falta B con E. Y entonces del triángulo grande con el triángulo pequeño. Entonces, si yo hago esas tres divisiones, me tienen que dar lo mismo. Pongámosle aquí. Si yo hago esas tres divisiones, me tienen que dar un valor cualquiera. Yo no sé cuál, pero me tiene que ser igual para todas, para las tres divisiones. Entonces, cuando cualquiera de los tres criterios se cumple, los dos triángulos son semejantes. Bueno, yo no hablé de eso por lo siguiente. Por responder aquí. ¿Cuáles son los criterios para establecer cuando dos triángulos son semejantes? Bueno, estas fórmulas, algunas las conocen, otras no.
Yo también, yo no me las conozco todas. Yo me conozco que el área del cuadrado es lado por lado, del rectángulo es base por altura, el triángulo base por altura sobre 2, del círculo pi r cuadrado, del trapecio es base mayor más base menor por altura sobre 2, y de pronto hasta aquí me acuerdo, pero de las otras no, simplemente las busco por internet. Fórmulas para hallar el volumen del cilindro, área de la base por altura, la esfera, creo que es 4/3 de pi radio al cubo, pero no estoy seguro, simplemente se busca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando necesitemos estas fórmulas, lo importante no es la fórmula, es conocer la figura. Eso es lo importante. Cuando yo tengo claro qué figura tengo, simplemente busco la fórmula del área, del perímetro, del volumen. Bueno, muy bien. ¿Qué se entiende por escala de medición? Lo que hago referencia a la manera como estoy midiendo. Voy a medir longitudes. Entonces, normalmente la escala es el metro. Voy a medir capacidad o volumen. Entonces, puede ser el litro, el galón, el metro cúbico. Voy a medir peso, kilogramo, libras, gramos, y así sucesivamente. Entonces, esas son las escalas. Bueno, entonces ahora siguen las actividades durante la clase. Entonces, la idea es que tratar de utilizar los conocimientos que acabo de explicar. Entonces, vamos a ir mirando suavemente. Si el lado de un cuadrado aumenta el doble, ¿qué ocurre con el área y su perímetro? Miremos a ver qué pasa ahí. Entonces nos hablan de un cuadrado. Entonces, no sé, vamos a suponer que este es un cuadrado. Entonces, se llama cuadrado porque pues, precisamente la longitud es la misma por todos los lados. Entonces, primero identifiquemos qué es perímetro. Perímetro es la suma de los lados. O sea que aquí tendríamos lo que mide un lado, más lo que mide el otro, más lo que mide el otro, más lo que mide el otro. Eso quiere decir que el perímetro nos da 4L. Pero el área es lo que mide un lado multiplicado por lo que mide el otro. Esto nos da L cuadrado. Muy bien. Pero nos dicen que el lado del cuadrado aumenta al doble. O sea que el nuevo cuadrado que vamos a tener ahora aumenta al doble. O sea, si este medía L, ahora este mide 2L. Y lo mismo el de acá, y lo mismo el de acá, y el de acá. Entonces, ¿qué pasa al perímetro? Si el perímetro es la suma de los lados, pues tengo esta situación. Entonces, ¿qué le ocurrió al perímetro? Se duplicó. Entonces, el perímetro se duplicó. Respecto al anterior, ¿no? El perímetro se duplicó. Pasó de 4L, pasó a 8L. Entonces, el perímetro se duplicó. Vamos a ver qué pasó con el área. El área pasó de 2L al cuadrado. Y 2L al cuadrado nos da 4L cuadrado. Entonces, el área se cuadruplicó. Es decir, al duplicar los lados de un cuadrado, el perímetro se duplicó, pero el área se cuadruplicó.
Muy bien, entonces ahí, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Bueno, parece que todo está claro. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Y por qué el exponente quedó elevado? O sea, en la última parte que hiciste, ¿por qué el exponente aún así quedó elevado? ¿No se supone que ella se quitaría el exponente? Pues no sé, no te entiendo la pregunta. Es que tenés un ruido en el micrófono. Hacela despacio y un poquito más duro a ver si la pillo. No es porque hay 4 lados, por los 4 lados son 2L, entonces es 2L a la 2. Sí, claro, el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, como este mide 2L, pues 2L por 2L da 4L cuadrado. Ajá, eso es lo que él preguntaba, creo. Ah, ya. Ya, listo. Si es que se le escuchaba, yo le escuchaba golpeadito. Bueno, vamos a ver qué sigue. Hay un ascensor que el material de las paredes es de cristal o es de plástico, es transparente. El piso, el techo y la puerta no son transparentes. Nos dan la medida de las caras de ese ascensor y nos van a hacer unas preguntas al respecto. Miremosla aquí a ver. $150, 90 y 210. Vamos a ver qué podemos hacer. Entonces tenemos aquí el frente del ascensor. Que tiene 150 centímetros de largo y tiene una altura de 210 centímetros. 210. Bien. Tiene una pared lateral. Tiene una pared lateral de 90 centímetros. Oh, ese pulso mío ahí sí grave. Aquí hay 90 centímetros de lateral. Pero también por acá tiene lo mismo, ¿no? Este es el techo. Este es el techo. Y por acá quedaría el piso. Entonces, este es el piso. Bueno, este es el piso. Esto también es 210, ¿no? Bueno, entonces, como ese es un panorámico, es decir, que está por afuera de un edificio, en la fachada, como en las películas, los que se vieron Capitán América, Soldado del Invierno, en uno de esos ascensores, pues el Capitán América enfrenta contra 10 malos. Entonces, le están pidiendo, van a construir las paredes de vidrio, yo no sé si llamamos vidrio, de ese ascensor. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Nos dicen, aquí hay unas piezas de vidrio, pero hay que gastar un número exacto de piezas, no puede haber sobrantes. Sobrantes básicamente, porque faltantes uno nunca casi ocurre, porque si usted hace bien la cuenta, entonces usted no le hará falta, antes le sobra. Entonces dice, ¿cuál de esas piezas no se debe comprar? Entonces aquí hay un triángulo un pedazo de vidrio de 25 por 70. Entonces tenemos para hacer esas paredes de vidrio. Entonces aquí tenemos unos pedazos en forma triangular de 25 centímetros por 70 centímetros. Tenemos
otro triangular de 15 por 30. Entonces, por acá tenemos otro triangular de 15 centímetros por 30. Y tenemos unos cuadrados, uno de 30 por 15 y de 30 por 42. Es uno de 30 por 15 y uno de 30 por 42. Es decir, no me quedó bonito. Entonces aquí hay 42 y aquí hay 30. Entonces la vuelta es, ¿cuáles no nos sirven? ¿Cuál no se debe comprar? Entonces escucho propuestas. Diana Marcela, dime que... Creo que ya sé cuál es. Espérate a ver, Diana Marcela, ¿qué nos dice? No, Diana Marcela no nos dijo nada. ¿Verdad? Dime tú. De 70 por 25. ¿Y por qué? Porque si multiplicas el ancho, te da 25 por 4, te da 100. O sea que te va a quedar un sobrante. O sea que por el lado de 25 no serviría. Ajá, y por el lado 70 si lo volteas tampoco. Pero ¿y si pongo el lado de 25 en la cara del frente? ¿Qué pasaría? Pero no te va a cuadrar para todos los bordes, en cambio los otros sí. Exacto, o sea, vamos, o sea, lo que hizo, ¿cuál es que es tu nombre? Ricardo, Ricardo, fue comparar las medidas a ver si calzaban. Entonces él se da cuenta que 25 no es múltiplo de 90. Aquí no me calzan completamente si los pongo paraditos. Si lo pongo acostado, el de 70 tampoco me cabe porque cabría uno y me faltaría otro pedazo. en Entonces, cambio los otros sí. los otros sí calzan perfectamente. Entonces yo puedo construir estas paredes con cualquiera de estos tres, pero con este no lo puedo hacer. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda, que hable ahora o calle para siempre. Entonces, ¿cuál no usaríamos? Este, el A. B. Dice que le encontraron entre las notas al arquitecto la siguiente operación. 210 multiplicado por 150 más 90 más 90. ¿Alguien me podría decir? La pregunta es, ¿qué representa esa operación? ¿Alguien lo podría decirme? ¿Qué significará esa operación? Pues con eso hallas el volumen, ¿no? ¿Cómo? Con eso hallas el volumen. Volumen. Pues es como un No, creo factor que no. común. No, yo creería que es como un factor común, pero volumen no creo. Voy a mostrarme las opciones. No. Pues, no, volumen no. Ah, miremos las Trate las opciones. opciones. ¿Qué significa? El área de la parte panorámica, el perímetro, el número de piezas necesarias para construir la panorámica, el área de cada una de las piezas necesarias para construir la parte panorámica. ¿Ustedes qué se les ocurre? Entonces, miren, me gustó la El propuesta. área de cada una de las partes, profe.
No, Sí, de profe, cada que- una no. Una de las chicas dijo que vio un factor común. Miremos ese factor común que vio una de las señoritas. 210 por 150 más 210 por 90 más 210 por 90. Entonces, ahora observen lo siguiente. 210 por 150. Observen, 150 por 210. Es el área del frente. Área Eso, profe. frontal. El área de cada 210. una de las partes, ¿no? Sí, no, es que, no, pero es que de las partes se De confunde la con, panorámica. eso, de la panorámica. 210 por 90 podría ser el área de la parte izquierda, llamémosla así, izquierda. Y esta sería el área de la parte derecha. Entonces, si yo saco el factor común, pues realmente lo que estoy es haciendo, sumando 90 más 150 más 90, como si abriera, como si fuera una caja, como un plegable. Lo abro y multiplico por la altura. Y entonces me da el área total del vidrio. Entonces, ¿esto qué me da? Ahí en las opciones dice área de la panorámica. Pongámosle el panorámico. Cuando el compañero me dijo que colocara las opciones, pues yo no quería hacerlo porque ahí juego con las respuestas y el objetivo no es mirar las respuestas, sino van a hacer el análisis acá, pero está bien. Bueno, muy bien, sigamos. La capacidad del ascensor es de 560 kilogramos. Si hay 6 adultos y 4 niños y el peso promedio del adulto es de 70, ¿cuál será el peso promedio máximo de los niños para que no supere la capacidad del ascensor? Entonces, 560. Entonces, el ascensor tiene una capacidad máxima. Capacidad máxima de carga. $560 kilogramos. Tenemos 4 adultos que en promedio pesan 70 kilogramos cada uno por adulto. Y tenemos 6 niños. Bueno, al revés, me parece. Seis adultos y 4 niños. 6 adultos y 4 niños, es al revés. Seis adultos y 4 niños que no sabemos cuánto pesan. Entonces nos dicen, bueno, ¿cuál debe ser el peso de esos 4 niños? Entonces decimos, 560 debe ser igual a los 6 adultos por 70 kilos por adulto, más 4 niños por un peso que no conozco. Entonces ya simplemente es un despejecito. Decimos 560 menos 6 por 70 sobre 4 me da el peso promedio de cada niño. Esto es 560. 35 kilogramos, creo. 6 por 7, 42. Bueno, ahora sí ayúdame, Catalina. ¿Qué será? 80, 8 y 6, 14, ¿cierto? Como 140. Me faltan 80 para 500 y 60, Sí, 8 y son 6, 14, 140 Ujú, entre 140. 4. ¿Y cuánto da 140 entre 4?
35. 35. Entonces, 35 Ujú. kilogramos por niño. Ajá. Y listo, eso es todo. Eso es todo. Bueno, sigamos. Ah, ahí está la respuesta, ¿no? 35. Bueno, este se ve, a ver, en un recipiente de cónica, 1 metro de radio, 2 de altura, se vierte agua, velocidad constante. Señale la respuesta correcta. Bueno, entonces espérate un momentico, hagamos el dibujito. Entonces, tenemos un recipiente cónico. Que tiene las siguientes medidas. Uf, pucha. Grave. A ver si lo... Bueno. De radio tiene 1 metro. Un metro de radio, que es del centro al extremo, ¿no? Como ahí se me apareció esa figurita, me toca como rellenarla porque para que no nos vamos a confundir. Muy bien. Y de altura tiene 2 metros. Que lo llenan parcialmente. Entonces, parcialmente tiene agüita. O un líquido, pues. Entonces, aquí está la agüita. Pero esa agüita, entonces, pues no sabemos la altura que tiene. Entonces, pongámosle aquí una altura cualquiera, H. Bueno, muy bien. Ahora sí miremos a ver. Ah, y que le está cayendo agua. Está cayendo agua. Bueno. Listo. A una velocidad constante. O sea que abrieron la llave y lo que salía por la llave no cambiaba la presión del agua y caía constantemente. Bueno, ahora sí que nos preguntarán. Primero, en el instante en que el radio de la superficie del agua es de 0,25 metros, dicha superficie se encuentra a una distancia de 0,5 del borde, 1 de la tapa, 1,5 de la tapa, 2 de la tapa. Bueno, borde o tapa es lo mismo, ¿no? En este caso. O sea que nos están preguntando, cuando este señor aquí mida 25, ¿cuánto es la altura? O sea, nos están pidiendo, entonces, ¿esto cuánto será? ¿Cuánto faltará, no? Pues esto es 2 menos H, ¿no? Bueno, entonces listo, vamos a ver cómo resolvemos eso. Vamos a ver cómo resolvemos eso. Entonces sería 1 metro. No sé, no lo he hecho. Vamos a mirarlo a ver. Observen que yo tengo que encontrar cuánto vale H. Entonces, observen esta figurita que se armó aquí. Va a ser la más pequeña. Se formó un triángulo grande, ese que acabo de dibujar es este, pero aquí se nos formó un triángulo pequeño. Entonces, pasemos las medidas. Esta vale H, esta pequeñita. Esta vale 2, y esta vale 1, y esta vale 0,25. Entonces, observemos lo siguiente. Ahí hay 2 triángulos, uno más pequeño que el otro, pero tienen la misma forma. Entonces dijimos,
igual forma, diferente tamaño. O sea que esos dos triángulos son semejantes. Y si esos dos triángulos son semejantes, sus lados son proporcionales. Es decir, miren lo que yo voy a hacer. El lado largo de 2 metros en el triángulo largo es al lado largo del triángulo pequeño, como el lado pequeño del triángulo grande es al lado pequeño del triángulo pequeño. Entonces miren que ahí monté una proporción. Entonces con esa proporción pues hago, está dividiendo, pasa a multiplicar. Les digo 2 por 0.25 es igual a h por 1. Entonces, pues esto da 50. Entonces, h vale 50. O sea, ¿qué vale 50? Esta altura. Esta altura. Lo que lleva de agua. Entonces nos dice qué distancia falta para llegar a la altura de la tapa. Pues mire, 2 menos h. O sea que esto sería 2 menos 0,50. Y esto nos da 1,50. Entonces miremos a ver si esa respuesta está en la opción. 0,5 del borde, no. 1 metro de la tapa, no. 1,50 metros de la tapa del tanque. Listo, 2 metros de la tanque. Aquí está, el 1,50. Entonces, se cumple que el agua está, cuando el radio del agua sea 0,25, a 1,50 todavía le falta 1,50 del borde. Bueno, miren a ver si hay alguna pregunta sobre ese ejercicio. Les traigo agüita. Ya la pongo un poquito más pequeña para que la analicen. A ver. No voy a poner el grito. Sofi, dile a la mamá que me mande a comprar la Coca-Cola sin azúcar, que ya estamos haciendo las empanadas. No, que me ayudes. No, que me espantan. Entonces, ¿preguntas, dudas? Bueno, listo, ahí quedó bien presentado. Vamos a ver el siguiente. Bueno, pero conclusión. Usamos la proporcionalidad que hay entre los lados de dos triángulos semejantes, que son semejantes. Cuando el nivel del agua alcanza una altura de 1 metro, la cantidad de agua que falta para llenar el tanque es, y yo veo que aquí está en metros cúbicos. Bueno, vamos a ver eso, esa vuelta. Como que nos toca hacer otro muñeco. Les decimos acá. Otra vez, dibujamos nuestro tanque. Este sí no se armó.
Ya, ese sí. Bueno, entonces armamos nuestro tanque cónico. Ya saben que tenemos este lado y este lado. Entonces ponemos la altura. Entonces aquí hay 1 metro. Pero dicen que cuando el agua alcance 1 metro, más o menos así como en la mitad, cuando el agua alcance 1 metro, recuerden que todo este tiene 2. Entonces cuando esté aquí, que ¿cuánto le falta para llenar el tanque? Verifiquemos que esté viendo la medida. Cuando la altura es 1 metro, perfecto. Bueno, entonces aquí ya la cosa cambia, porque aquí el problema de volumen. Entonces, ¿qué podría ser esto? ¿Cómo lo podríamos pensar? Entonces yo diría... Sería la mitad del cuadrado, ¿no? ¿Cómo? Se volvería un cuadrado y se le saca la mitad. Se volvería un cuadrado. ¿Quién se volvería un cuadrado? Pues se juntan como si fueran 2 triángulos de esos y cada 2 metros cúbicos, me parece. Por el cuadrado. No, porque mira que el triángulo es un dibujo plano que se ha colocado en un volumen para poder saber la altura donde está ubicada. Y mira la pregunta. Hace de cuenta que ese es un conito para cholado o para un cucurucho de helado. Entonces, vos lo tenés por aquí, de alguna manera te dieron una cuchara y no te comiste la galletita del cucurucho y ya va por aquí el helado. Y te están diciendo, mire, dígame, yo se lo quiero llenar otra vez, pero dígame cuánto helado Profe, falta. pero lo podríamos volver a un cubo, ¿no? Volver un cubo. Es que un cubo tiene lados iguales. Y luego cuando lo vuelvo un cubo, ¿qué hago con lo que aparte que no es cubo? Bueno, no sé cómo llame eso porque... No mentiras, pero... Bueno, hágalo usted, yo veo. Bueno, entonces mira, el pensamiento ¿cuál será? Yo creo que lo que hay que tener claro es qué me están preguntando. Entonces me están diciendo lo que yo te decía. Tengo un cucurucho de helado, va por aquí, el señor me ofrece, venga, se lo lleno, pero si usted me dice cuánto me falta para llenarlo, ahí dejarlo parejito. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer algo así. O sea, si yo pudiera conocer cuánto es el volumen lleno y le resto lo que tengo ahí puesto. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué será igual eso? Si al total le resto el pedazo que tengo, ¿qué me dará? Pues me dará lo que falta por llenar. ¿Y qué es lo que falta por llenar? Esto. Y esta sería lo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es, listo, ¿no? Pues maravilloso, ya entendí qué hay que hacer. Pero ¿y cómo sé yo, cómo saco yo ese volumen? No tengo ni idea. Entonces nos vamos por acá a buscar una referencia que me hable del volumen de un cono. Volumen de un cono. Bueno, a ver, aquí encontramos pi r cuadrado h tercios. Pi r cuadrado h tercios. ¿Se acuerdan que por arriba decía que encontrar las fórmulas de volumen? Entonces, volumen de un cono. Entonces, volumen de un cono. 4 pi r cuadrado h tercios. Espérate porque no sé si la puse bien.
No, es pi sin el 4. Listo. Entonces, pi r cuadrado h tercios sin el 4. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos el volumen del cono. Entonces, de este que tengo, puedo hallar. Entonces, volumen total, este es volumen total, B total. Este es B lo que va lleno. Y este es volumen faltante, que es lo que me preguntan. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues, digamos, el volumen total será pi r cuadrado, es 1 metro, por h, que es 2 metros, sobre 3. Menos la parte que llevo llena, pi r cuadrado, 1 metro, no señor, ahí tenemos que averiguar ese radio cuánto vale. Bueno, entonces ahí nos quedamos varados. ¿Por qué? Nos quedamos varados porque observen que nos dan la altura del agua, pero no el radio. ¿Cuál radio? Esta distancia no la tengo, esta. Esta distancia no la tengo. Esta. No la tengo y la necesito para esa fórmula. Entonces vamos a encontrarla. Entonces vamos a encontrar esa distancia R. Entonces volvemos al triángulo, a la semejanza de triángulos. Hagámoslo por aquí abajito. Hagámoslo por aquí abajito. Tenemos un triángulo grande que aquí hay 1 metro, que aquí hay otro metro, que aquí hay 2 metros y este no lo conozco. Pero hacemos la misma relación. Decimos, el lado grande del triángulo grande es al lado grande del triángulo pequeño, como el lado pequeño del triángulo grande es al lado pequeño del triángulo pequeño. Entonces, ¿esto qué nos da? Esto nos da 2 por R igual a 1 por 1. Eso da 1 y R nos da 1 medio. Eso quiere decir que ya puedo colocar aquí 1 medio al cuadrado por H, que vale 1, sobre 3. ¿Listo? Aquí esto nos va a dar ¿qué? Esto nos va a dar el volumen faltante. Miremos a ver eso cómo lo hacemos. Volumen faltante. Entonces, para la primera, 1 al cuadrado es 1 por 2 sobre 3. Daría volumen faltante igual a 2 pi tercios. Menos. Entonces aquí sería pi por 1 por 1 cuarto. Entonces, porque es 1 medio al cuadrado, da 1 cuarto sobre 3. Pero al hacer la oreja, nos queda 4 por 3. Entonces, al hacer la oreja, nos queda 2 pi tercios menos pi sobre 12. Pi sobre 12. Entonces, hagamos esa operacioncita, a ver. Pongamos denominador común, pongamos el 12. 12 entre 3, 4 por 2, 8. 12 entre 12, 1. Por 1, 1. ¿Y esto qué podría ser? 8 pi menos pi me da 7 pi sobre 12 metros cúbicos. Y este sería el volumen faltante. Vamos a ver si está ahí en la respuesta. 7 pi doceavos.
Aquí está, es 7 pi 12 metros cúbicos. Entonces, miremoslo despacio. Voy a ponerlo pequeño. Y ustedes me dicen si está claro o hay preguntas. O porque aquí, ahí se ve mejor. Ahí está todo, ahí está. Desde el pensamiento, yo creo que este problema, realmente la parte importante es esta. Esta es la parte importante, porque esta fue la que nos dijo cómo resolverlo. Pongámosle ahí un resaltado. O sea, realmente esto fue lo importante. Usted descubrió que el volumen total, le quito el volumen que va lleno y me da el volumen que falta. Muy bien. Mira, preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, parece que está clara la cosa. Vamos a la última, con esa cerramos. Vamos a ver qué nos dice la última. Cuando el nivel del tanque alcanza una altura H, ¿qué cantidad de agua hace falta para llenar el tanque? Ese es igualito al que acabamos de hacer. Pero vamos a hacer un análisis. Ese es igualito al que acabamos de hacer. Pero no nos dan medidas. No nos dan medidas. O sea, es el mismo pensamiento que está aquí arriba, pero en el triángulo rectángulo que tenemos aquí, no es 1 metro, sino que es H. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Volumen total. El volumen total sí es completo porque es pi r cuadrado, que vale 1, por h, que vale 2, sobre 3. Menos pi por radio al cuadrado por altura h sobre 3. ¿Cuál es el problema ahí? Miremos las respuestas. Las opciones. Miren las opciones. No hay R por ningún lado. Solo H's. Entonces, tendremos que buscar cómo desaparecer esa R que está allí. Y lo peor, que esa R se vuelva una H. Entonces, voy al triángulo que hicimos, donde hicimos la semejanza, y encontramos lo siguiente. El lado grande del triángulo grande es al lado grande del triángulo pequeño, como el lado pequeño del triángulo grande es al lado pequeño del triángulo pequeño. Entonces, ¿esto qué nos da? 2 por R igual a H por 1. Entonces, R es igual a H por 1H sobre 2. Entonces, me voy a esta expresión y ya sé que R vale H medios. Entonces, digo, volumen faltante es igual a 2 pi tercios menos H por R cuadrado, pero R vale H medios, al cuadrado por H sobre 3. A ver, ¿esto qué nos da? 2 pi sobre 3 menos. Entonces, aquí quedaría pi h cuadrado por h cubo. Y ese 2 quedaría al cuadrado, quedaría 4, y por oreja, por 3, daría 12. Es que realmente es el ejercicio anterior. Ahora la vuelta es que se nos quede parecidas a respuestas, porque las respuestas, vamos a ver si la podemos emparejar de alguna manera. Volumen faltante es igual. Denominador común, 12. 12 entre 3, 4. Por 2, 8. 12 entre 12, 1. Por el de arriba, pi h cubo. Entonces ahora miremos las respuestas y miramos a ver si hay que hacerle un ajuste. 8 pi no sé qué tercio sobre 12.
Aquí, pi sobre 2, este es como el más parecido. Vamos a ver. Sacaron pi doceavos de factor común. Entonces, miremos a ver. Si yo saco pi doceavos de factor común, ¿qué me queda? Aquí me queda un 8 y aquí me queda un h cubo. Sí, yo creo que esa es. Pi doceavos h cubo. Pi doceavos 8 menos h cubo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, por ahora podemos dejar allí donde vemos cómo la importancia de las medidas. ¿Cuáles son la importancia de las medidas, digamos, en una persona? Ustedes se mueven, pues es que todo eso es plata. Dígame, hábleme usted del material. ¿Cuánto vale el material para hacer el tanque? ¿Cuánto vale la llenada? ¿Cuánto vale el agua? No, lo vamos a llenar con maíz, con maicena. O sea, todo lo que usted mire en esos ejercicios que hicimos tiene plata, por donde lo quiera mirar. Entonces, una persona que se mueva en ese ámbito, pues tiene que saber de, por lo menos, los conceptos básicos de medida, área y volumen. Bueno, muchachos, entonces, voy a parar la grabación.